Sí, sí. Es que sí, listo. Bueno, qué alegría, de verdad, una maravilla poder estar en este espacio. Muchísimas gracias por, bueno, 49. Listo, gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, tanta bondad de que le vuelvan a uno invitar después de la primera vez. Eso es la intervención de Dios, hombre. Muchas gracias. Tiene que ver mucho con el tema, pues, que vamos a trabajar del perdón. Es una gracia de Dios. Yo, la verdad, me gozo y le doy gracias a Dios por este espacio que están viviendo ustedes. Como decía Alejandro, mi trabajo es de terapia de familia, entonces encuentra unos matrimonios después de los hechos y gente que sufre tanto y proyectos matrimoniales que empiezan tan bien, pero que descuidamos y que dejamos de alimentar hasta que, por supuesto, pues el peso de los hechos hace que haya mucho daño. Eh, los matrimonios tenemos que cuidarlos y alimentarlos. Y estos espacios son fenomenales, en donde encuentran otros matrimonios que también han venido haciendo este camino y también han tenido experiencias que comparten. Entonces hay mucho para aprender, pero especialmente donde está Dios, ¿sí? Donde hay una experiencia espiritual que nos ayuda a trascender, ¿sí? Es decir, en la vida siempre hay obstáculos, siempre hay retos, pero en el espíritu podemos trascender, superar esos obstáculos porque hay elementos que nos ayudan a enriquecer esta experiencia humana. Entonces, bueno, vamos a tener un ratico, hay mucho que hablar, pero vamos a dejar que Dios nos vaya iluminando por este tiempo, para que de verdad podamos hacer buenos ejercicios. Les quiero presentar a mi esposita. Cuéntales de nuestro hogar, cuánto llevamos. Sí, Bueno, yo vengo a representar la parte humana de René, ¿cierto? Ya, ella no es tan psicólogo, sino que es ya esposo, ¿cierto? Llevamos 22 años de casados. Nos conocimos por misericordia de Dios en una comunidad a la que pertenecemos. Llegamos solteros y bueno, allá nos conocimos, nos noviamos, nos casamos y tenemos 3 hijitos, 2 señoritas y un varón, 2 de ellos en la universidad y una quinceañera que es la menor. Yo soy odontopediatra, em, estoy en la salud, trabajo en el Hospital Universitario del Valle, pero en realidad yo diría que mi hoja de presentación es el Señor, o sea, mi vida ha sido conocer al Señor, entenderle el lenguaje, conocer su divina voluntad y entender cuál es la misión que tengo al lado de mi esposo. Entonces, pues venimos a contar un poco de nuestro testimonio en medio del tema que van a ver, que pues igual también nosotros aquí vamos a aprender al mismo tiempo. Que Dios los bendiga. gracias. Es que la teoría es bonita. La teoría es muy bonita, es muy necesaria y necesitamos acudir a ella. Gracias. Pues gracias a Dios, eso es un regalo. Pero pues la vida, o sea, todos nos la luchamos, ¿no? Todos nos la estamos luchando y eso tiene que ver mucho con el tema que vamos a ver hoy. Empecemos. Entonces, imagínense la imagencita que puse allí, el perdón como camino de libertad, ¿sí? Me debatí para poner el perdón como camino de libertad o como camino de victoria. Pues el perdón, y vamos a trabajar varios elementos. No, así no más, gracias, de eso, Rani. Eh, Muchas cosas hay que decir, pero sobre el tema del perdón, sobre el tema de las heridas, eh, pues voy a ir adelantando elementos. ¿Qué más esperábamos? ¿Qué más esperábamos? Claro, cuando uno se duele, cuando te han herido, pues uno se llena de sentimientos y uno dice, el colmo, ¿cómo es esto? ¿Cierto? No hay derecho, dice uno. Pero a la hora del té, hermano, ¿con quién se casó? Señora, ¿con quién se casó? Con una persona que es aprendiz de la vida, ¿sí? Somos pequeños aprendices y uno ya va sumando canas, entonces uno puede sentirse que ya tiene experiencia en cosas, pero a la hora del té solamente somos aprendices de la vida, tratando de hacer lo mejor que podemos, tratando de no fallar, pero te metiste con una persona que está evolucionando, está aprendiendo. Y cuando nos cueste trabajo perdonar, acordémonos que nosotros también estamos en un proceso de aprender sabiduría, ¿sí? Podemos querer ganar mucha seguridad y confianza en que ya sabemos muchas cosas, pero a la hora del té, muchas lecciones de vida y a lo largo de la vida tenemos que ir aprendiendo y entendiendo qué es el amor. ¿Qué fue esto que hicimos en el matrimonio? Sí, yo estoy totalmente convencido. Cuando uno se casa, uno no sabe lo que está haciendo, no tiene ni idea.
No tiene idea, ¿sí? Todos los días estamos aprendiendo nuevas dimensiones de lo que es el amor. Claro, hay veces, hay lecciones que son costosas. Cuando dejamos que el matrimonio se aburriera o fuera frío, o cuando a la dificultad respondimos con indiferencia, ¿sí? Y entonces ese orgullo y esa prepotencia muchas veces no nos dejó doblegarnos para decir, ¿qué te pasa? ¿Sí? Oye, me hiere, pero me preocupa en qué estás. ¿Sí? Me molesta lo que has hecho, me hieres, pero ¿qué pasa en vos que salió este acto de vos? Bueno, se necesita mucha bondad, ¿no? Mucha bondad. Y bueno, creo que de eso vamos a estar hablando. En la cartillita, estamos ubicados en la página 49, allí hay un ejercicio muy interesante. Ojalá tuviéramos tiempo, o sea, yo creo que podríamos hacer todo un retiro sobre este tema del perdón, porque es el mismo tema de nuestra humanidad, de cómo se despliega y se desarrolla nuestra humanidad. En la enseñanza también tengo otros ejercicios y yo les comparto luego esto, ¿sí? Por eso hay mucho material, dejemos que Dios vaya guiándonos, ¿sí? Para este momento. Total, a ver, ¿cómo te paras frente a este tema? El perdón, ¿sí? Y entonces cuando uno le hablan del perdón, entonces está muy bien, sí, que me pida perdón, ¿sí? Entonces yo me siento bien de decir, que me pida perdón. Pero cuando tú eres el que tiene que pedir perdón, entonces ya uno puede como mover la cola en la silla y decir, ¿cómo así? Sí, es difícil pedir perdón, como asumir una culpa, asumir un error. Bueno, vamos a ir profundizando en eso, ¿sí? Entonces voy a empezar con una historia. Este es un demonio que está detrás de una persona y le habla al oído. En todo momento le habla, en especial en las noches y cuando se queda a solas. Y le dice así, sí, es cierto. ¿Cómo te hirió? Te lastimó terriblemente y no le importó. Merece todo tu odio, toda tu rabia. Se la merece, se la ganó. Todo el mal. Merece todo el fuego de odio de tu corazón. Y la persona mira al infinito en medio de lágrimas mientras él mismo escucha al demonio y él mismo se acuchilla una y otra vez, por años. Esa es la historia. ¿Qué tal la historia? Ahí, sigan asustando, que muchos así. ¿Qué tal esa historia? ¿Qué tiene que ver con nuestro tema? Cierto. Mira lo que te hizo. Y no le importó. Se merece todo el odio tuyo. Y uno, por supuesto, cuando se siente con poder, cuando siente que de verdad lo hirieron, y entonces uno procede a ser juez y a ser crítico, y entonces nos subimos en un tribunal de justicia y dejamos salir, ¿qué dejamos salir? Bellas flores y pensamientos, poemas, ¿sí? Frases hermosas, motivadoras para nuestra pareja. Tristemente, dejamos salir lo peorcito de nosotros. El perdón es una necesidad. El perdón es una necesidad. Es una necesidad apremiante, apremiante. El perdón es una necesidad, no es una opción. A ver si perdono. Que me hable, que llore a ver qué tanto llora, a ver si me convence, ¿sí? Que demuestre su dolor. Hay veces parejas en procesos están muy heridas y entran en una zona muy compleja en donde comienzan a decir, es que yo no sé si se ha arrepentido lo suficiente, por eso no me muevo. Es que yo no sé si ya se ha arrepentido lo suficiente, entonces tienen que llorar un poquito más. Uf, es muy difícil entrar en ese terreno de la conciencia del otro. Porque, a ver, ¿cómo sabemos de la conciencia del otro? Cuando algo me impacta en mi pareja, cuando he sido herido, claro, me siento herido, yo necesito ver que el otro, si viene a pedir perdón, de verdad eso sea cierto. Y de verdad, ahora vamos a hablar de que haya un proceso de cambio y de restauración, porque si no, me están tomando el pelo. Yo necesito eso. Pero cuando alguien está muy amarrado en su dolor,
entra en esa zona gris de analizar la conciencia del otro y eso muchas veces paraliza el proceso. Se puede sufrir mucho, se pueden hacer procesos muy patológicos por la falta del perdón y la dificultad para perdonar. Es difícil porque uno siente que le hirieron y que además de eso tiene que entrar en el proceso de perdonar al otro. Sí, es muy difícil, pero ¿qué es lo que se pone en juego? Volviendo a la historia del demonio con este señor, ¿qué era lo que hacía él mientras escuchaba el demonio? Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. ¿Cómo o no? De pronto ustedes, yo los veo como tan pulquitos que no creo que les haya pasado. No, no creo, pero no, sí, ya uno en estos retiros ya son, pero acuchillarse y acuchillarse muchas veces recordar y alimentarse y volver a pensar, claro, como esto y también aquí, por supuesto, como desde chiquito, como, sí, como nunca le dije, como, "Ey, Dios mío, ¿cómo podemos alimentar procesos?" Entonces, voy a empezar por el final. Todo este contexto para empezar. Este es el final de la charla. Listo, este es el final. Y ahora voy a poner contenido. Vamos a hacer justicia. El perdón está ligado a los procesos de justicia. Si no hay proceso de justicia, es difícil perdonar. Incluso uno dudaría de que hay un buen proceso de perdón. El perdón no es un acto. El perdón no es un acto, es un proceso. Y es un proceso que restaura a las personas. El proceso empieza con la verdad. Es necesaria la verdad del corazón de quien está herido y la verdad del corazón de qué fue lo que pasó con el que se equivocó. Como nos turnamos esos roles, es necesario conocer la verdad del corazón. Hay una frase que dice, errar es de humanos. Eso es cierto, pero está incompleta la frase. Errar es de humanos, pero más de humanos es restaurar el proceso, pedir perdón, sanar el corazón propio y el corazón del otro, y eso no se puede hacer sin conocer cuál es la verdad. ¿Cómo curamos una herida si no la estamos viendo? ¿Cómo curamos una herida si no sabemos la profundidad que tiene? ¿Cómo curamos una herida si no sabemos de los procesos de curación de esa persona? Hay gente que le cuesta trabajo sanar. ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta trabajo? ¿Qué hay detrás en su persona que le cuesta más trabajo o no? Implica desde la verdad el reconocimiento del daño causado y luego actos de reparación. Hay tres pasos fundamentales en un proceso. La verdad, ¿qué pasó en cada corazón con este acto? Segundo, hay que escuchar atentamente para tener entonces acciones de reparación. Tercero, cuando las acciones de reparación se sostienen en el tiempo, podemos hablar de un proceso de restauración. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para que la gente, para que muchos que se previenen del perdón puedan saber que va a haber justicia, tranquilos, ¿sí? Van a ser resarcidos, pero es necesario perdonar, es necesario perdonar. Luego sigo con lo demás. Una herida causa dos impactos importantísimos. Primero, te frustra, es decir, vos no te la esperabas. No esperabas eso. Te desafía el fallo del otro. Lo que pasa es que idealizamos. A ver, ¿qué es idealizar? Cierra un momentico los ojos e imagínese cómo debería ser su esposo o su pareja. No se demore tanto con los ojos cerrados, por favor. Usted cierra los ojos y usted dice, es que debería. Ahora abra los ojos y ya estás en lo real. Fácil, ¿sí o no? O sea, cierra los ojitos y está en el mundo de las ideas, en donde todo es posible, especialmente lo que a mí me da la gana. Lo que yo creo, así es. ¿Quién me dice que no? Si es que yo me lo estoy imaginando. Pero abro los ojos y ya me doy cuenta de que no estás en el mundo de las ideas. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? No es fácil decirle al niño, ay, ya no llore, que no hay chocolate, no llore más. No es fácil decirle a un adolescente, pues no te puedo comprar eso. ¿Sí? No es solamente por la plata, sino por su grosería, no quiero. ¿Cierto? Eso es fácil. Pero decirnos a nosotros, párate en la realidad y no te pares en la idealización que tienes de tu pareja, esa es más compleja, porque uno se siente con derecho.
es que cómo me va a violentar mi derecho. Yo le había dicho, ¿sí? Yo esperaba que me escuchara, que me atendiera, pero es que el otro es apenas un aprendiz de la vida, ¿sí? Ahora, no podemos coger ese dichito para justificarnos y de pronto zafarnos de responsabilidades, por supuesto que no, ¿sí? Por eso dije esa frase, porque es que muchas veces la cogemos me gusta mucho un predicador, es un obispo en España, Monseñor Munilla, y él tiene una enseñanza sobre las muletillas de la mediocridad. Y una muletilla de la mediocridad es decir, es que soy humano, yo la embarro. Sí, claro, la embarras, pero espérate, no es lo único. También tienes que reparar. Entonces, me devuelvo acá. Dos heridas. Uno, no me la esperaba y me frustra mi pareja. Dos, esa persona me transgrede. Es decir, hay un derecho y quedamos en algo y esta persona falla en eso. Rompe el derecho. Entonces me hiere, es que debía hacer otra cosa y me hiere porque no lo ha hecho. Claro, eso es muy difícil y eso cuestiona el compromiso de la otra persona y entonces eso afecta mi estatus. Entonces, ¿yo quién soy para usted? Entonces, ¿yo en qué estoy parado? Entonces, ¿yo a qué le estoy apostando en esta relación? Si tenía una expectativa y no me la cumplió. Hay veces es una infidelidad, hay veces no es una infidelidad. Es que no solamente hay infidelidades, también hay deslealtades. Una infidelidad, pues es una relación con un tercero, real, virtual, hipotético, bueno, muchas cosas puede. Pero una deslealtad también existe, una deslealtad a nuestro proyecto. Cuando no nos donamos, sino que alguien se reserva para sí. Y entonces ahí califica hasta el geniecito. Es que yo soy así, ella me conoció así. Sí, papito, pero estás matando el hogar. Cambia el genio, hermano, que yo soy así. Bueno, deslealtad. Es decir, hay que evolucionar con el proyecto. En un matrimonio, vos puedes pelear por dos posiciones. Yo puedo pelear por mis derechos y mi bienestar, o yo puedo pelear por el matrimonio, que es bueno para los dos. Hay veces en un conflicto yo estoy encerrado en pelear por mí, pero espérate, ¿quién cuida el matrimonio? Yo sé que para el matrimonio es importante, por ejemplo, pelear por la equidad, trabajemos por la equidad, o podemos pelear y hacer una lucha de sordos. Y allí, pues, hay errores importantes. ¿Por qué suceden los fallos en el amor? ¿Por qué? Si yo lo quería, ¿sí? Si me dijo que me quería, ¿sí? ¿Por qué los fallos? Bueno, por varios motivos. Uno, porque es que aquí en los vínculos es donde crecemos. Es decir, ¿dónde más vamos a crecer? Allí. Ese es el contexto más humano que humaniza. El contexto humanizante, ahí es donde te quieren por lo que eres, no por lo que aportas o por lo que haces en la sociedad, es por lo que tienes o por lo que haces, bienvenido. Usted ni tiene ni hace, ay, venga, ¿sí? No, en la sociedad nos tratamos muy por una función, ¿cierto? Todavía no hemos crecido en el amor. En los contextos cristianos, de pronto ya valoramos la persona y le damos una dignidad elevada al otro, entonces nos comprometemos, pero el contexto natural para crecer es allí. Entonces ahí se desarrollan las personas. ¿Qué significa eso? ¿Que nacieron hechos perfecticos o que es allí en donde estamos nosotros poniéndole el pecho al desarrollo del otro que atraviesa por el error? Amas a alguien, te va a herir, te va a herir, está creciendo, está aprendiendo. En muchas cosas uno no la ve hasta que hace la embarrada y dice, ay, es que no pensé, es que no me di cuenta. A ver, ¿quién no ha dicho eso? ¿Quién en algún momento de la vida no dijo, miércoles, no me imaginé? Estamos en un proceso. ¿Por qué suceden los fallos? Porque es que estamos creciendo y es en este ambiente en donde estamos llamados a crecer estableciendo vínculos, aprendiendo a amar, aprendiendo a ser persona aquí. Lamentablemente los hogares nos unimos y pensamos en la casa, el carro, el viaje y no pensamos en, venga, ¿y cuál va a ser nuestra ideología? ¿Y cuáles van a ser nuestros valores?
¿Cuál es nuestra ética? Uy, no, este man tan complejo, ¿sí? Se pone a enredar a esta hora, pues. Pero resulta que eso es súper sencillo y crucial. ¿Cuáles son los compromisos que tenemos de amarnos? Entonces aquí se puede lo que sea, la ley de la selva. Entonces me le pierdo, engaño, miento y luego vengo enojado para que no me diga nada y está bien. O nuestra relación implica un compromiso de las personas que queremos ser, de los valores que tenemos que escoger. Aquí tenemos que comprometernos a la verdad, aquí tenemos que comprometernos al compromiso, al servicio, o sea, tantas palabras muy bonitas que no son solamente palabras, son valores, es decir, actitudes que rescatan nuestra humanidad. ¿Cuáles son los valores de su hogar? Hay veces uno tiene que vivir un estrellón para aprender y decir, uy, no, tengo que comprometerme más. Un compromiso, un valor es la sensibilidad con tu corazón para no hacerte sentir abandonada o abandonado. ¿Cuáles son los valores de su hogar? Porque es que eso nos protege. Cuando se vulneran esos valores es cuando sucede esto que decimos, yo esperaba otra cosa y mira lo que hiciste. Y entonces hay heridas en el corazón. Tenemos que aprender a cuidar el corazón de la gente en la casa. No solamente de los esposos, de los hijos. A los hijos muchas veces hay que escucharlos para entender qué corazón hay ahí. La humanidad, de pronto un elemento importantísimo de nuestra humanidad está en nuestra capacidad de cuidar. Yo puedo pensar que cuidar es dar alimento. A ver, abra la boca, tenga, y ya estoy cuidando. Pues sí. O sea, pues si fuera un animalito y solamente come, pues un Tamagotchi, pero resulta que no es solamente un Tamagotchi. Sí, necesita escucha, necesita presencia significativa, necesita acompañamiento y entonces ahí refinamos nuestras prácticas. ¿Por qué los fallos? Es que hay veces no sabemos vivir, hay veces se nos pasa lo fundamental, porque lo más fundamental, como dicen el principito, es invisible a los ojos. ¿Sí? Lo más fundamental son estas cualidades de amar y de relacionarnos. Si aprendiéramos, si aprendiéramos, estaríamos muy protegidos. ¿Quiere aprender sobre el perdón? Primero que todo, revisemos cuáles son los compromisos que tenemos que establecer para aprender a cuidarnos mejor, a acompañarnos mejor, a acompañar la soledad, a acompañar la incertidumbre que a veces en la vida vivimos. Eso es aprender a perdonar. Aprender a perdonar no solamente a ver qué me hago con la rabia que me dejaste, sino cómo nos comprometemos a que esta vaina sea mejor y sea capaz de cuidar de nosotros mucho mejor. Me voy a devolver entonces a la imagen del demonio. Bueno, ahí vamos a hacer una pequeña intervención. ¿Qué tan fácil es mirar bonito al que me pisó? Gracias. Ay, me pisaste. Ya no hay más cielo que pisó, tiene un tacón puntilla y yo estoy en las chanclas, ¿cierto? O sea, uno, lo último que quiere decir es, no pasó nada. No, es lo último que uno quiere decir. Uno siente un dolor que aunque la otra persona diga, discúlpame, te pisé, no me está quitando el dolor. Si el dolor sigue allí. Entonces, el dolor a mí me pasa en la medida que yo respiro, me subo, me pongo el hielo, me miro a ver qué pasó con mi dedo, ¿cierto? No viene el otro a sanarme el piecito, o sea, el que me pisó no viene y se agacha, y entonces ahí ya me va a pasar justo pues una persona que no conozco de pronto en la calle. Lo que quiero yo decir con esto es que la pareja que el Señor nos ha regalado no es la encargada de sanarnos. La persona que el Señor nos ha regalado para compartir la vida es con la que el Señor se inventó el plan de hacernos mejores, porque va a hacer que nuestras asperezas se pulan tratando de amar al otro, ¿sí? Entonces a veces hacemos listicas de qué es lo que yo le quiero decir a mi esposo que deberíamos hacer, o que a mí me hace falta, o que yo quisiera. Y entonces mi esposa hace una lista, ¿no? ¿Qué es lo que yo le quisiera decir a ella? No, pues no nos alcanza el papel. Pero en realidad esas listas son las que vamos a tener que repetir y repetir y repetir y repetir durante todo el matrimonio,
porque son 70 veces 7. Si el Señor dijo, no lo digas 2, no lo digas 3, sino que lo digas las veces que sean necesarias. Entonces yo me disculpo las veces que sean necesarias, cada vez que hago una herida, pero también el que tiene la herida sabe que tarde que temprano va a tener que sanar solito y decir, listo, te perdono. Y ese sanar y ese perdonar viene por la gracia que el Señor nos da en la oración, en que estemos realmente seguros que Él es el que está a cargo de nosotros. Nosotros no impartimos justicia en la pareja. Quien pone las cosas en su lugar es el Señor. Entonces, antes de escuchar esta voz maravillosa de la colomba, es muy importante que la identifiquemos. Por lo menos mi voz suena como mi voz, con la voz de Liliana. Claro, ahí está otra vez la misma cosa y otra vez la misma queja. ¿Y cuántos meses llevo esforzándome y no se ve? Y le hice esto, es mi misma voz. Yo no me alcanzo a dar cuenta que es un señor gruñón con cachos que viene y me habla. No, es mi misma voz. Entonces, identifiquemos cuándo es que nuestro corazón y nuestra mente se envenena con palabras en donde ya no vamos a querer estar con el otro, sino que el daño es lo suficientemente grande como para hacerlo a un lado. Entonces, hay un contexto en donde suceden nuestras heridas, nuestros actos malos. Muchas veces es que no hemos trabajado lo suficiente en de verdad aprender a amarnos. También cada uno de nosotros trae cargas y errores. Tercero, estamos aprendiendo, hay cosas que no habíamos identificado. Tenemos que animarnos a perdonar. Ahora voy a decir por qué hay que perdonar. Y entonces voy a decir esta pregunta. Lo que pasa es que algo se pierde. ¿Qué es lo que se pierde cuando tú te pierdes en el odio? El mal, el acto violento, me invita al mal. Cuando el otro, como dice Lili, me pega mi pisotón, me hiere justo donde más me duele, eh, parte de lo que sucede con nosotros los matrimonios es que aprendemos qué le duele al otro, ¿sí? Y entonces uno lo dice, tengo que negociar, claro, como usted sí tal cosa y lo otro, ¿sí? Bueno, aprendimos como estrategia de negociación inconscientes, tranquilos, eso no es acto inconsciente, muchas veces, muchas veces, lamentablemente, pero eso invita al mal. Si nosotros lográramos negarnos a esa invitación, fortaleceríamos nuestra salud. Aquí es donde viene esa pregunta que les hago. ¿Qué es lo que se pierde cuando tú te pierdes en el mal? El mal te invita al odio. La herida del otro te invita a que salga de vos lo peor y a que dediques tu mente y tu corazón a pensar el mal, a pensar en la duda, a pensar en aquello recalcitrante. Es que estamos heridos. Y más sucede esto cuando nos sentimos de verdad que se ha transgredido nuestro derecho, entonces insistimos ahí en el acto de acusación. Y está muy bien reconocer nuestros sentimientos, necesitamos validarlos ahí en la cartillita, luego ustedes van a revisar que hay unos pasos para generar conversaciones de perdón. No esperemos en una sentada resolverlo todo. Estos son procesos y procesos en donde el reto más grande es conocer profundamente quién es mi pareja, qué espera de mí, quién soy yo, por qué de mí puede salir, hay veces agua dulce y hay veces agua salada, porque hay veces soy capaz de amar divinamente y otras veces me sale la mezquindad. La mezquindad. Hay una frase de la Biblia que me gusta mucho, dice en uno de los evangelios, dice, el que siembra con mezquindad cosecha. El que siembra generosamente, generosamente cosecha. ¿Qué podemos pensar entonces en nuestros matrimonios sobre este tema? Cuando yo me entrego al odio, cuando me entrego a la rabia, a la decepción, a la frustración, a esa transgresión y muerdo el anzuelo, pues me dejo arrastrar en mi emoción,
crecen mis emociones negativas, mi metabolismo se transforma, muchas veces comenzamos a somatizar y entonces el cuerpo comienza a enfermarse, comienzo a andar en otra nota, ¿sí? En otra disposición. Y entonces uno muchas veces está alterado y le pitan y entonces uno siente que tiene que responder y el jefe le pide y uno entonces ya comienza a decir, claro, como yo soy el de poner, sí, y entonces comenzamos a responder generalizadamente. Estás frustrado, estás cargado, estás herido o herida. Hay que reconocer ese momento. ¿Cuáles son los recursos que tienes tú para manejar situaciones así? Cuando tú estás herido, cuando estás desencontrado con la vida, ¿cuáles son los recursos que tienes? ¿Tienes la capacidad de orar? ¿Puedes ir a un santísimo y en ese silencio y en esa soledad encontrarte y comenzar a desglosar tus sentimientos? ¿Tenés un cuadernito y puedes escribir emociones, sentimientos, pensamientos, dejar fluir para luego ir viendo qué es lo que hay que hacer? Pues anote, esas son herramientas que le sirven. Como pareja necesitamos ir construyendo espacios de diálogo. Claro, muchas veces sucede en esto que los matrimonios empiezan conversando y terminan peleando. Entonces necesitan ayuda. Mire, allí hay bellos matrimonios que ya han vivido eso y ya han ido aprendiendo bastante. Pidan consejo. Un matrimonio necesita de la ayuda de otros matrimonios que caminen bien, ¿no? Porque es que también hay otros que saben dar unos consejos, unas ideotas terribles, ¿no? Entonces hay que saber escoger. Podemos caminar en caminos de depresión y de amargura. Entonces necesito poder ver y Dios nos dé esa gracia de ver qué pasa conmigo si transito un camino, el camino del odio, o si me bajo de esa invitación al mal y justo aprovecho la crisis para invitar a mi pareja a un camino de humanizarnos. Eso suena súper bonito, ¿no? Lo grabaron. Eso suena lindísimo. Pero hacerlo necesita convicción. Hacerlo necesita fortaleza. Necesita determinación, una determinación de no dejarnos masticar por el mal. ¿Ustedes pueden tener esa determinación? Pues les convendría desarrollarla, porque sentimientos tenemos todos. Podríamos dejarnos inundar y perecemos en el mar de las emociones. Pero ¿cuáles son nuestras decisiones sobre este proceso humano? Es que no somos hechos, no estamos hechos. Estamos aquí para ir construyendo y construimos a partir de los valores que elegimos. Esa es una de las notas espectaculares del cristianismo. Es decir, nos ayuda a reconocer el valor de la persona para no despreciarnos a nosotros y a nuestra pareja en la mala, en el error. Entendemos que Dios siempre hace una invitación misericordiosa y bondadosa a rescatar a la persona. Aquí voy a hablar de la resiliencia. Y como voy mal de tiempo, qué mal, entonces voy a ir adelantando y voy a decir, mírelo, mírelo. Ah, ¿qué tal esta belleza? Esta belleza es una criatura. ¿Tiene que hay otra foto también más bonita? Esta es una belleza, es una belleza. No llegó a este mundo por error, fue pensado, fue calculado por el corazón bondadosísimo de Dios. Es lo que nos dice nuestra fe. Nuestra fe católica nos enseña de que esto no fue un chispazo. Ve, falta un colombiano, regama, ve, ve, falta unos más hombres, más peluditos, ve. Ah, o faltan unos calvitos, vamos a mandar calvitos. Mm, 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 mm. Lo que nos dice y nos enseña la fe es que antes de crearnos nos pensó con cariño, de manera personal, a cada uno por separado. Ah, ¿en serio? Todo ese montón de gente que ha pasado por la humanidad. A ver, haga un ejercicio. Vaya a la hierba, ¿sí? No, va al pasto, quiero decir. ¿Sí? Me confunde. No, no. Vaya donde haya pasto y escarbe un poquito. Y entonces, a ver, cuando usted escarba, ¿qué encuentra? Encuentras vida, hormiguitas, florecitas, cosas tan pequeñitas. Coja una hoja de pastico. El pasto es muy caro, es costosísimo. El pasto es, pero cada uno tiene su propio patrón. Dios es meticuloso.
es lo que te enseña la fe. Es decir, sabio, gracias, que Dios ahora sí, o sea, no mentiras. Él es capaz de pensar con cariño en cada uno de nosotros. Entonces, nos creó. ¿Y qué fue lo que creó aquí? Este es un guerrero, esta es una guerrera. Es que no nacimos para vivir en una urna de cristal. Nos mandó para hacer la vida, para construir el mundo, para construir matrimonios, familias, para educar peladitos. Y estos peladitos a veces lo hacen a uno sufrir. Y entonces los devolvemos, no se pueden, no reciben. Sí. Estamos aquí para vivir y vivir es aprender y aprender es a veces chocarnos y llegar a los puntos en donde yo no sé cómo perdonar esto, es que no sé cómo fuiste capaz. Pues le va a tocar aprender, le va a tocar analizar a ver cómo fue capaz, porque parte de los procesos de restauración es entender por qué la embarraste, por qué generaste y trajiste esto al hogar, porque hay que conocer la verdad. No, los procesos de perdón no es una disculpa. Una cosa es el perdón y otra cosa es el disculpe. Ay, disculpe, qué pena. Sí, bueno, todo bien. Bueno, sí, superficial, sin proceso. Ahí no crece nadie. Nosotros somos matrimonio. ¿Qué es lo que nos dice la fe? Que somos compañeros para vivir juntos y para aprender lo que es el amor y la vida. Allí hay que entender en esa dimensión a qué estamos llamados, a superar nuestros errores los dos, a base de responder con amor al mal, a base de responder con responsabilidad y con seriedad y con determinación, pero al proceso de comprendernos, de restaurarnos y de caminar juntos, de aprender por dónde es que es. Por allí no era, es por acá. Pero ese proceso muchas veces implica nuestro perdón. Entonces rompamos nuestro duro corazón. Rompamos ese duro corazón y a pesar del dolor necesitamos poder humanizarnos. Te estás rescatando tú mismo cuando estás perdonando. Estás rescatando a tu pareja cuando abrís procesos de perdón. Estamos rescatando el hogar, ese ambiente y esos aprendizajes que a lo largo de la historia, ¿sí? Le contaremos a los hijos, mi hija, alguna vez a mí y su mamá me hizo, o yo le hice, y entonces nosotros cogimos este camino. Eso es sabiduría. El perdón es un proceso humanizador. Necesitamos perdonar. Bueno, y ahí vienen ejercicios que yo les voy a dejar esta presentación. En estos ejercicios yo les pido revisen qué es lo que les ha pasado. Hay veces el proceso es complejo, entonces yo no lo quiero ni ver, pero con la ayuda de Dios, con la esperanza que da la fe, necesitas de verdad sentarte a enfrentar la verdad de tu corazón. ¿Qué es lo que te ha herido? Sin caer en la rabia, y eso es muy difícil. Claro, es que miro otra vez y nunca, y entonces lo que decía el demonio, sí, me digas que no me cuidó, sí, no, no, sin eso, pero sí necesitamos la verdad para poder llegar con cosas claras a las conversaciones. ¿Por qué empezamos hablando y terminamos peleando? Porque nos ganan la emoción, porque la emoción todavía no está suficientemente decantada. Si algo le enoja, si algo le hiere, créale ese sentimiento, es que algo pasó. Solamente que muchas veces no sabes hablar de eso. Una clave fundamental en las relaciones de pareja es poder poner en palabras lo que yo estoy viviendo por dentro, porque como no se me ve, pues me ve la carota. Pero ¿qué significa esa carota? Otra vez enojado. Pues sí, porque es que estoy herido, ¿sí? O algo me duele. Pero si no lo puedo poner en palabras, ¿cómo me va a entender? Ni maga que fuera. Entonces, aquí hay un proceso para poder animar, herramientas. Segundo punto, ¿de dónde sacas fuerzas? Ahora les decía, ¿cuáles son las herramientas que usted tiene para descansarse? Pues tienes que tener. Ahora, ¿de dónde vas a sacar herramientas para perdonar? Ya le he soltado algunos argumentos. Mírese al espejo. Usted no es perfecto. Está en proceso también. Aún así, a uno le puede dar mucho dolor. Yo siento que la espiritualidad, ahora les decía al inicio, nos da trascendencia. Es decir, cuando uno está herido, se aumenta el presente hasta el pasado. Ah, es que usted siempre me lo ha hecho, pero el futuro se disminuye. Es decir, me quedo en el dolor y en el malestar, pero yo no me doy cuenta de lo que significa vivir años en esa situación. Tenemos que agilizar los procesos de restaurarnos. Entonces, muchas veces para poder tener la energía, para poder perdonar, de verdad que necesitamos alimentarnos de aquello que es trascendente y que más
que la idea y la experiencia de este Padre Dios que nos creó por amor y de manera gratuita. ¿Sí? Herramientas viciadas. Sí, o sea, bueno, si mi herramienta es que cuando yo estoy molesto, entonces empiezo hasta que termine eso y todo el mundo guarda silencio en la casa, se esconde, cansado, está de mal genio, le fue mal el trabajo, esperemos que se calme. Esa es una herramienta viciada. De pronto la aprendemos de nuestros hogares o nuestras mismas heridas, etcétera. Entonces, cuando estamos en esas herramientas que vamos a emplear, dejemos que esas herramientas sean modificadas, porque justamente eso es lo que nos va a decir la pareja. Mira, estás utilizando esa herramienta, ay, te pones en un sermón que no se acaba nunca. O sea, llegó la noche, nos vamos a dormir y seguir en la cantaleta. Sí, entonces dejemos, vayamos modificando, ¿no? Hasta qué punto eso en realidad está construyendo o está destruyendo. Está construyendo o está uniendo la familia. Estamos pudiendo escuchar o es la forma como lo estás diciendo no se entiende nada y lo único que sacas a todo el mundo a volar. Gracias, Ana. No es que yo lo haya hecho, no. No, no es de un libro que yo lo vi. Eh, voy a cerrar ya, voy a cerrar porque ya si no me tiran un micrófono por allá. Eh, tres cosas con las que quiero cerrar. Uno, la esperanza. La esperanza es fundamental. Cuídense de que se les roben la esperanza. No, es que con ese man no se puede. Con ese tipo, no. No, con la señora, imposible. Eso no. ¿Sí? No, cuiden la esperanza. Estás con una persona que aprende, puede estar herida, ¿sí? Puede estar en un conflicto interior, por supuesto, puede que la heriste, entonces hay que asumir eso, pero no podemos perder la esperanza. Cuando tú pierdes la esperanza, renuncias a trabajar. Es delicadísimo. La desesperanza nos manda al mundo depresivo, ¿sí? En donde uno se abandona en el dolor. No, con la ayuda de Dios hay que mantener esperanza, pero ahí es donde les digo cuáles son tus convicciones, cuál es la fuerza de tus convicciones y cuál es la fortaleza que tiene tu alma para poder mantener un proceso. Y muchas veces eso nos viene de Dios. Segundo, hay dos instancias. Cuando usted quiera perdonar, no se vaya a la segunda instancia de primero, vaya a la primera. La primera instancia es yo con yo. Yo necesito reunirme conmigo para entenderme, para poder poner en palabra mi mundo interno y saber qué es lo que me duele, por qué me duele, de dónde viene esto. A mí me duele no cualquier cosa, a mí me duele cosas que hizo el otro, pero también me duele por mi historia. Lo que pasa es que mi papá me trataba así, mi mamá pasaba eso. O sea, siempre hay dilemas personales también. Es decir, hay veces quiero poner todo el peso en el chivo expiatorio, digo, en mi marido, ¿sí? O en una mi mujer, es que fuiste vos. Sí, 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 el otro falló, pero también esa dificultad de perdonar te corresponde a vos por tu estructura de personalidad, por tu historia, por algo que tú tienes que trabajar. Porque a este mundo viniste también a crecer y a depurar. Entonces, en la primera instancia, que soy yo con yo, ore, pida ayuda, pida consejo, apóyese, haga claridad de qué es lo que usted le quiere pedir al otro, pero también métase en el cuento. Los conflictos familiares son construidos muchas veces entre dos. ¿Cuál es tu parte? Segundo, cuando hayas clarificado cosas así, entonces ve a la segunda instancia. Y la segunda instancia ya no es esta interacción. Vamos a conversar, construyamos ambientes adecuados. Si me van a hablar antes del almuerzo, a ver, pues mi disposición no es la mejor. Sí. Hábleme después de que ya comí, ¿sí? Y entonces ahí yo creo que ya estamos más estables, ¿sí? O sea, hay buenos ambientes, construyamos buenos ambientes. Hay frases que son espeluznantes, como de Halloween. Tenemos que hablar. Ay, no, no. ¿Ahora qué hice? ¿Sí? ¿Cómo fue? Sí, no. Construyamos, construyamos ambientes favorables. Un hábito fundamental es construyamos espacios semanales de diálogo para que la lista no se haga tan larga, ¿sí? Para que estemos con frecuencia dialogando. Bueno, como les digo, pues mucho material, pero especialmente miremos a ver de esto qué le habla al matrimonio de ustedes. Estoy seguro que Dios los ama y si los tiene aquí es porque quiere invitarlos a trabajar, les está dando herramientas. Entonces, ánimo, ánimo, no se queden agarrados de la basura.
el lastre, la basura, es lo que no nos deja crecer. Hay veces nuestro orgullo, nuestra prepotencia, el amarre a las heridas y a las fallas. Sí, eso pasó, es cierto, pero con la ayuda de Dios hay que sanar para trascender. Entonces, ánimo, que Dios los bendiga, los llene de gracia. Ahora nos vemos en el tema de sexualidad. Muchas gracias, pues. Una ñapita antes de seguir en el micrófono, una ñapita. Mientras que avanzamos en el perdón y en la conversación, si me acordé de algo que tengo que agradecer, soy molesta, pero me acordé de algo que tengo que agradecer, algo que me gustó, un detalle que pasó, agradezco, ¿sí? Voy a poner el ejemplo así chiquitico. René siempre hace desayuno en la casa. Él se levanta, hace desayuno todos los días, ¿sí? Y todos corremos para todas partes, sale el primero, sale el segundo, sale todo el mundo. Y a veces, pues yo no alcanzo a desayunar, entonces me llevo, oh, René, me empaque el desayuno y llévatelo, no sé qué. Justo el día que me lo empaque es el día que yo tengo más, pues como actividad académica y hasta las 9, mirar qué fue lo que hay en la maleta. Y un día René no alcanzó a hacer el desayuno. Entonces yo llegué al hospital, corro a buscar desayuno, no alcancé 10, 10 y media, 11. Yo, cuando sentía el dolor en la cabeza, mi señor, gracias, porque René siempre me hace el desayuno. Yo te doy gracias y llegué, papito. Hoy te extraño muchísimo y te doy gracias, mi amor, que todos los días me haces un desayuno y me hizo una falta, mira, tenaz. De verdad que muchas gracias, mi cielo, y que los voy a seguir haciendo. Pero allí, con eso, le sacamos una pata al patas cuando nos quiere hacer pelear. Sí, con eso sacamos una pata del orgullo, una pata de la herida, se va cerrando un poquito con ese bálsamo que ponemos de amor. Mi amor, gracias. Gracias, gracias. Con eso ayudamos mucho. Ya. Gracias.